35ª entrada folclórica universitaria 2024, llenando sus hogares, sus pantallas, de hecho, con mucho color, con mucho amor, tradición, unión, un trabajo en equipo de la Universidad Mayor de San Andrés. Un sueño hecho realidad, la 35ª entrada folclórica universitaria. ¿Por qué es que decimos que es un sueño hecho realidad? Porque a continuación tenemos una entrevista muy importante, así es, con el fundador de la entrada folclórica universitaria. Para este cometido le vamos a dar la cordial bienvenida al licenciado Luis Sempertegui, quien está con nosotros acá en estudio. Bienvenido. Definitivamente la bienvenida para Luis Sempertegui, que nos encanta tenerlo aquí junto a nosotros en estos estudios y más aún en este programa que es el programa especial preparatorio, el que nos da a conocer a nuestros fraternos, nuestros universitarios, nuestros docentes, administrativos, que todos ellos se conjuncionan en un solo espíritu, que es la danza, el ritmo, la música de nuestras diferentes culturas. Nos hace más amigos, nos hace perder esas verticalidades, pero también nos hace identificar cada uno de los personajes, descubriendo año tras año algo más de nuestra cultura y de nuestras culturas. Luis, bienvenido. Muchísimas gracias, contentísimo de estar en nuestro canal. Sí, definitivamente nuestro canal. La Universidad Mayor de San Andrés tiene mucha riqueza, un capital humano, un talento humano que se va a ver precisamente en actividades como esta, que es la mega actividad de cada año en la Universidad Mayor de San Andrés. Luis, yo pensaba en ti porque dije, bueno, va a ser nuestro invitado y siempre me dio curiosidad conversar contigo porque cada gran proyecto comienza, así como dice este título, con un sueño. Cuéntanos, quisiera que nos cuentes tú tu experiencia personal desde el inicio. ¿Cómo se te ocurrió? Alguien podría decir, eres un loco, que se le ocurrió algo. No se han equivocado. Y que lo logró, que insistió. Pero, ¿cómo se te ocurrió a ti? ¿Qué detonó ese sueño? Bueno, vamos a resumir un poco, pero... ¿Dónde estabas? ¿En la ducha? ¿En la U? ¿En un aula? ¿O con quién estabas? ¿O con quién estabas? Bueno, uno tiene siempre yo creo que esto viene de nacimiento, ¿no? El hecho de tener ciertos apegos a ciertas actividades y a mí mucho me gusta el tema de la música, particularmente el tema de la cultura en general. Y cuando aparezco en la UMSA, lo conozco al doctor Fernando Cajías y él ya tenía su llamerada, voy a usar ese término. Y ahí es donde en las charlas, en estos viajes que hacíamos previos porque ya desde los principios del 80 ellos ya bailaban en Oruro, en el Gran Poder, yo estaba muy vinculado con ellos. No bailé yo nunca con los llameros, pero era parte incluso de su directiva por la afinidad que teníamos con Fernando. ¿Qué estudiabas? Yo en esa época estudié administración de empresas y luego me metí a comunicación. Dos carreras. Sí. De administración no hice la licenciatura, de comunicación sí. Bueno, pero ya en ese momento es que yo en Oruro, cuando estuvimos en Oruro, yo veía tantos amigos de la UMSA que estaban bailando en distintas fraternidades. Yo decía, ¿por qué no tener algo nuestro? También, si todos los amigos están bailando aquí, ¿por qué no bailamos también en La Paz, no? Y bueno, y así se puede resumir un poquito el inicio de la idea esta. Y luego en 2 hojitas de papel yo hice el proyectito. Presenté en ese entonces había extensión universitaria y el director era el Ricardo Paz Vallivian. Entonces le presenté a él porque yo ya estaba, digamos, trabajando en extensión universitaria en un área de cultura. Le presenté eso y me dijo, esto hay que hacer aprobar en el Consejo Universitario. Entonces llevó él fue el portavoz, digamos, de esto. Estaba de acuerdo. Claro, y él sí estuvo de acuerdo, pero había que hacer aprobar en el Consejo. Y en el Consejo, obviamente, voces que apoyaban y otras que no, y por 1 o 2 votos se logró que sí se apruebe ese proyecto. Y alguien ahí decía, algún decano decía, la universidad se viene a estudiar, no a bailar, por lo tanto me opongo. Pero bueno,
son anécdotas ahora después de más de 3 décadas. Bueno, y ahí una vez que se aprueba en el Consejo Universitario, el año 88, el 5 de marzo, empezamos con una primera versión de la entrada, con simplemente 8 grupos. El recorrido era cortísimo, La Bozo y Montes era originalmente, tenía que haber sido ahí en el inicio y el final obviamente en nuestro monoblog. Sin embargo, por el número de fraternidades, en este caso, y de grupos chicos, porque eran muy chicos, cada grupo, digamos, tendrían pues que 20, 30 componentes, ¿no? Empezamos en la Pérez Velasco, en realidad ni siquiera ya en La Bozo, porque era un grupo chico. Y de la Pérez Velasco ni siquiera llegamos al atrio de la U, ya en la Plaza del Estudiante ya se desconcertó. Sí. Habríamos iniciado 11 y cuarto de la mañana y para la 1 de la tarde eso ya se había acabado, era muy cortito. Pero el segundo año ya teníamos como 42 grupos, el tercer año, el 90, ya pasó a los 50. Pero para que esto sea realmente lo que es ahora, el primer año yo invité a fraternidades ya consolidadas. En esa lista de las fraternidades está la Llamerada San Andrés, los Caporales Centralistas y Antahuara La Paz, que eran sus jefes o sus directivos eran de la universidad, por eso me fue fácil hablar con ellos. Fernando Cajías de la Llamerada, José Luis Etienne de los Caporales Centralistas y Reinaldo Guerra de los Antahuara La Paz. Entonces ellos sí participaron. Ese fue el anzuelo para que el próximo año, el año 89, tengamos más de 40 grupos, el año 90 más de 50 grupos. Al año 90 yo lo denominé el año de la consolidación de la entrada, porque ya fue realmente ya impactante, digamos, en la ciudadanía. Ya se hablaba de la entrada universitaria, ya se comentaba en muchos medios de comunicación. Fuimos titular de muchos medios al día siguiente de nuestra entrada, el domingo, que en esa época todavía los periódicos jugaban un rol muy importante, y ser primera plana de un periódico significaba muchísimo, y eso es lo que logramos. Logramos, y por eso es que el año 90 ya fue el año de la consolidación. Y luego realizábamos, la fecha era un mes más o menos, tomaba como parámetro el carnaval oficial, digamos, Oruro por decir, un mes después hacer acá. Y el año 92 este tema se pone a consideración del Consejo Universitario para que la entrada folclórica tenga un sentido, digamos, una relación, una fecha histórica como es la autonomía universitaria. Y el año 92 en Consejo Universitario se aprueba esta sugerencia, digamos, y es desde ese año que la entrada universitaria se realiza el sábado cercano al 25 de julio, que es el Día de la Autonomía Universitaria. Entonces, así en resumen, un poquito te puedo comentar cómo nace, crece y se reproduce nuestra entrada. Y cuando digo se reproduce, en nuestro país tenemos más de una decena de entradas folclóricas universitarias a raíz de nuestra entrada. Incluso ha salido a las fronteras. Arequipa, en Perú, ya tiene su entrada folclórica universitaria y siempre toman como referencia a nuestra UMSA. Entonces, por esos hechos es que la entrada universitaria también ha sido reconocida como patrimonio, primero, digamos, lógicamente el patrimonio de los universitarios, pero legalmente pasa en la alcaldía y nos nombra como patrimonio del municipio de La Paz, luego la gobernación como patrimonio del departamento de La Paz, y luego con la ley 155 el Parlamento nos nombra como patrimonio oral e intangible de nuestro país. Entonces, con esos nombramientos legales, si vale el término, la entrada universitaria realmente forma parte ya, ¿no?, del calendario folclórico cultural, digamos, de nuestro país. Y has mencionado algo muy importante, la autonomía. Cada día, en el programa de la mañana, que también se emite en la noche, tenemos innumerables personas que nos ven, nos hacen comentarios, nos escriben, nos preguntan algunas cosas. Para toda esa población, ¿qué es la autonomía universitaria? Nuestra autonomía universitaria es una conquista que, no nace en nuestro país, nace en Argentina, en Córdoba, a principios del 900, creo que 1918 es cuando se da este hecho. Y nuestro país, Cochabamba, es donde repercute después de una década
creo que en 1928, 29, Cochabamba, los universitarios, en fin, agarran esta idea y en un proceso largo, diríamos, se va consolidando la autonomía universitaria en sentido de que el libre pensamiento yo creo que es una de las bases de la autonomía universitaria y a partir de eso se puede hablar también del derecho a elegir a nuestras autoridades, a nuestros docentes internamente, el hecho de manejar nuestro presupuesto también de manera, digamos, autónoma, tomando el mismo término. Entonces, y el tema del cogobierno, que es un tema también interesante, importante, para que nuestras universidades, porque eso se maneja en el Sistema Nacional de Universidades, todo este tema de la autonomía, y que siempre se la toma como una referencia y como una conquista universitaria, ¿no? Y que considero que la autonomía ligada ahora a la cultura forman un enlace muy interesante para seguir fortaleciendo no solo el tema, digamos, como autonomía ni como cultura, sino como una institución que es la universidad, que es la educación en nuestro país, la educación superior. Definitivamente. Y tú has mencionado algo muy importante, la unión de la cultura y este concepto que se aplica en la realidad y la vida de la universidad y los universitarios. Es una conjunción que todos nosotros podamos revalorizar y reidentificarnos con la globalidad, con la globalización. Hemos podido ir adquiriendo muchas costumbres, adoptando diferentes culturas, música, costumbres, pero la entrada universitaria viene a ser un punto de referencia, un punto de encuentro en el cual los universitarios, los docentes, toda la población de la universidad y la gente que expecta y que acompaña a las familias se reencuentran con la cultura, inclusive con la cultura propia, porque tenemos muchas poblaciones, provincias, danzas que están de pronto en una población que no se conoce mucho, que se puede estar perdiendo porque ya no se ha ido transmitiendo su historia, han ido emigrando a la ciudad y tenemos universitarios que vienen de diferentes poblaciones, provincias y que también han ayudado a que se haga este rescate cultural porque cada año vemos ejemplos de nuevas danzas. Definitivamente, desde el origen, digamos, en el 88, el 89, ya se pidió que las fraternidades hagan una monografía de sus danzas. Con eso no queríamos que se conviertan en expertos, pero por lo menos mínimamente que conozcan el origen de su danza, de su música, y eso traslada incluso a costumbres, gastronomía, incluso que los chicos van aprendiendo en relación a construir una monografía de su danza, y esa fue una exigencia, y esa es una de las partes que nos hace diferentes también, al margen de que la entrada universitaria no está relacionada con el tema religioso, ¿no? Nosotros, cuando me preguntaban, ¿y por qué bailan? Nosotros bailamos por devoción a la cultura, decían, y siempre lo digo, y esa es una de las, digamos, nos hace diferentes, no mejor ni peor, sino diferente. Cuando se habla de este tema del rescate, es un tema muy interesante en la UMSA, que es una especie de resumen de nuestra Bolivia intercultural, porque a nuestra universidad llegan de todo el país, de todo lugar, y aquí en nuestra universidad todavía se siente en otras regiones el tema del regionalismo. Cuando es un universitario y arman su grupo de trabajo, de repente está ahí un tarijeño, de repente está un potosino, un sucrense, un orureño, ¿no? Sí. Y nadie se hace lío, todos felices y contentos. Cuando aparece la entrada universitaria, alguien sugiere, dice, yo soy de Tupiza, ¿qué tal si bailamos? Yo puedo esto, yo puedo traer esto, yo puedo conseguir la música y no sé qué. O les llevo a mi pueblo, o ¿no? les llevo también el tema del tema del Chaco, sucede lo propio. Y en el tema del altiplano también, por ejemplo, medicina. En los años que hacen de provincia, trajeron el año 90, 91, la danza de los quenaquena de medicina. Fue espectacular, tenemos fotografías, todo el traje original de la provincia donde ellos habían trabajado. Entonces hay un tema de interculturalidad interesante entre los estudiantes, docentes y las comunidades de donde, digamos, han podido rescatar, si vale el término rescatar, o poner en escena algo que solamente estaba circunscrito a su provincia o a su comunidad.
Y a eso también va ligado el tema del turismo. Por ejemplo, la saya afroboliviana. La saya afroboliviana aparece en una vitrina, digamos, que es la entrada universitaria. Y después, ¿qué es? Voy a tomar un ejemplo nomás. Digamos, Tocaña, que es uno de los centros, digamos, donde nacen la saya afroboliviana. Ahora los fines de semana ya es un punto para ir, es un punto de turismo, se va y los del lugar hacen toda unas ceremonias y todo para que uno conozca su cultura. Y eso es lo que tienen que aprovechar también otros lugares, ¿no? Es decir, por ejemplo, a ver, los Callahuaya, que ahora van a bailar, que están bailando, si bien en la provincia Bautista Saavedra es donde originalmente se bailaba esta danza, ellos también, si trabajaran en ese tema turístico, también sería muy lindo. Hay gente que quisiera conocer de dónde vienen los huititis. Hay que ir pues a la provincia de Aroma, ahí se puede bailar. Entonces ese lugar tendría que armar unos, no sé, al mes, una vez a trabajar en algunos festivales y no sé, que la gente iría y eso generaría también economía en su pueblo. Entonces tiene un efecto multiplicador muy interesante, que no solo es el día de la entrada y ver eso es suficiente. Hay gente que ya está trabajando en el tema del turismo. Tomo como ejemplo, y una vez más digo, el tema de Tocaña es un ejemplo muy interesante. Escribiste un libro sobre la entrada universitaria. Vi una versión antigua, luego vi una versión diferente. ¿Cuántas ediciones ya de tu libro sacaste o son varios libros? No, han escrito y en algunos textos me hicieron escribir también, que Cajías escribió un texto donde tu amigo participó escribiendo, y el que yo lo hice es el año 2014. Y más bien pretendo que ojalá para el próximo año podamos hacer una segunda edición ya con 10 años de actualización. Sí, exacto, ¿no? Más actualizado, con nuevas danzas, en fin, que van apareciendo y que van, porque es una dinámica interesante este tema también, ¿no? Queremos Entonces, comprar ese libro. Bueno, ojalá que podamos hacer esta segunda edición, que no es fácil, siempre por los costos y todo aquello, pero yo creo que por tratarse de un tema universitario, vamos a hacer todo lo posible para que esto salga. Para cerrar esta entrevista, querido Luis, porque nos encanta charlar contigo, conocer la historia, el nacimiento de esta gran entrada folclórica universitaria, y te felicitamos, te honramos por esta idea loca que has tenido en algún momento y que insististe y tuviste gente a tu alrededor que apoyó esa idea. Que fueron visionarios para apoyar a que se realice. Mira, perdón que te corte ahí cuando dices gente que ha ido, sí, y en el texto, por eso hay una capite donde dice testigos vivientes, le pongo para tomar como una especie de anecdotario también esa parte, y los testigos también que escriben cómo han visto, cómo han cooperado y cómo ha sido parte del inicio, porque si bien uno puede tener la idea, uno puede ser el que encabeza esto, pero siempre debe contar con gente que pueda cooperar, que pueda ser parte, entender lo que uno quiere hacer, y en eso obviamente no dejo de nombrarlo al doctor Fernando Cajías. Maravilloso. Ya para cerrar, ¿nos cuentas unas 3 anécdotas? A ver, yo no lo podría tomar como anécdota, pero sí puedo tomar como un hecho interesante, que es, por ejemplo, la música. En los años fines del 80, 90, todavía en las discotecas se bailaba música foránea. Y el año 89, con algún grupo, nos fuimos a una discoteca y con nuestro cassette, ¿no? Para que toquen una danza folclórica, un llamado, una llamerada. Le dimos al DJ para que nos los toque, pues estábamos en la discoteca. Pero el DJ dijo, no puedo hacer tocar música nacional, la gente se me va a ir y que no sé qué. Hoy en las discotecas no hay lugar, no hay discoteca donde no se baila o no haya una tanda para bailar música nacional. Y no solo eso, sino que los que van ostenten quién baila mejor, caporal, morenada, tingo, que pues, bailando Entonces eso es lo lindo, eso se rompió con la entrada universitaria. Qué bueno. Ese es un detalle que, más que anécdota, es un hecho que ha cambiado el comportamiento también de nuestra juventud. Porque yo estuve un año, hace unos 5 en Oruro, y ahí pude comprobar lo que te estoy diciendo. Las discotecas no puede, como te reitero, no tener una tanda, un momento de música nacional, de música folclórica.
Y lo más lindo, vuelvo a reiterar, que los chicos, las chicas bailen y ostentando quién baila mejor. Y eso es lindo, y eso es arraigar en lo nuestro. Eso es, como digo, que la juventud universitaria a nivel nacional, a partir de nuestra entrada, se ha convertido en una suerte de cinturón de seguridad en la defensa de nuestro patrimonio cultural. En la defensa, porque los países vecinos, con el pretexto de cultura andina, se llevan mucho de nuestro patrimonio, en la música y la danza particularmente. Es verdad. Pero el hecho de que los chicos masivamente participen en esto es una forma de defender nuestro patrimonio. Definitivamente, es una forma de defender, de identificarnos, sentirnos orgullosos de quiénes somos, de dónde hemos nacido. Luis, gracias por estar con nosotros. Felicidades por un año más. Muchísimas gracias, y el sábado nos vemos, y una invitación a toda la ciudad de La Paz y a toda la gente que está de paso incluso por esta ciudad, que se den una vuelta por el centro de la ciudad y van a ver una entrada folclórica universitaria hecha por universitarios. Bueno, y viva la autonomía. Y viva la autonomía. Kelly. Así es, muchísimas gracias una vez más a uno de los fundadores de la entrada folclórica universitaria, al licenciado Luis Sempertegui, que estuvo con nosotros haciendo énfasis a cómo fue la historia justamente y lo que vayamos a vivir este próximo sábado 27 de julio. La invitación ya está hecha, y con estas lindas imágenes recordando de cómo fue en años anteriores, nos vamos a la pausa, ya regresamos. Bolívar.